Muy buenos días, me place saludarlos en esta mañana. Eh, Hoy los voy a acompañar en el desarrollo de un video tutorial que permitirá eh, tener claridad sobre el cómo desarrollar el trabajo monográfico para optar al título de abogado. Mi nombre es Luis Carlos Restrepo Jiménez, soy la persona que los acompañará en este video tutorial. Lo primero que vamos a hacer es mirar las partes de una monografía, cómo se desarrolla esa monografía. Entonces, en el desarrollo de la monografía, lo primero que vamos a encontrar o tenemos que tener en cuenta es tema de investigación, la introducción, la justificación. Luego tenemos lo que son los objetivos. Aquí tenemos objetivo general, objetivos específicos. Encontramos el desarrollo del esquema de contenidos, métodos y técnicas de trabajo, recursos, materiales económicos, talento humano. Tenemos las conclusiones, recomendaciones, cronograma de actividades para la elaboración de la monografía, hay que tenerlo claro y presente. Tenemos lo que son las fuentes. Cuando hablamos de las fuentes son las referencias bibliográficas o el RAE o el resumen analítico especializado, que tiene que ver con todas esas apoyos documentales, electrónicos y todos aquellos buscadores expertos o la experticia disciplinar que se requiere para apoyar el desarrollo del trabajo monográfico. Tenemos los apéndices y los anexos. Más o menos esa es la estructura o las partes de la monografía. Encontramos diferentes tipos de monografía. Vamos a mirar, tenemos la monografía de análisis de experiencia, tenemos la monografía de compilación y tenemos la monografía de investigación. Cuando miramos la monografía de análisis de experiencia, en esta se define o se dice que este tipo de monografía se basa en pruebas, prácticas, hipótesis y análisis. Para dar el veredicto final se necesitan más de 3 pruebas que afirmen o refuten dicha investigación. Cuando miramos la monografía de compilación, tal como se indica, su nombre lo indica, este tipo se basa en recolectar información de estudios, investigaciones, experiencias y más. Además, en este se debe validar la información de dichas referencias. Cuando hablamos de validar la información de dichas referencias es verificar en los buscadores especializados que esas referencias sean verídicas, sean confiables. Es lo más importante. Y cuando hablamos de la monografía de investigación, ya en este se aborda de pronto un tema nuevo que ya ha sido explorado o investigado y allí empezamos a hacer ¿qué? Nuestro trabajo investigativo o nuestra investigación original. Vamos a mirar, siempre recomiendo, doy algunos consejos de cómo hacer una buena monografía. Entonces, lo primero que yo siempre le digo a mis estudiantes es que para hacer una muy buena monografía, lo primero que hay que hacer es escoger un tema, del cual poco se conozca. Se recomienda que el tema escogido se haga una elección de un solo subtema o aspecto de la temática. Eso es importante tenerlo en cuenta. Paso número 2, escribe acerca de qué quieres indagar o investigar en un cuaderno. Puede ponerse las palabras claves que sean legibles. Paso número 3, investigar a fondo sobre el tema escogido. Entonces aquí se lee, consultar por internet, mirar estudios, hacerse preguntas. Paso número 4 es investigar, llevar apuntes y anotas sobre, sobre los temas interesantes y relevantes. No te olvides de anotar las referencias. Y el paso número 5 es empieza tu monografía. Primero empiezas por el cuerpo del trabajo, organizar tus ideas y planteas en él. Después de hacer el cuerpo del trabajo, el resto será más fácil. Vamos a mirar la parte de la introducción. Mire que cuando hablamos de la parte de la introducción, yo siempre le digo a mis estudiantes que toda parte de la monografía tiene que una estructura. Vamos a mirar esa estructura de la introducción. Se dice por parte de los expertos que en la introducción se plantea se plantea el problema. Es decir, se hace una breve referencia a la elección del tema y a los motivos que nos llevaron a la dicha elección y se menciona todo aquello que puede optar por nuestra investigación. Por otro lado, se delimita el problema. La delimitación es muy importante. Dentro del tema que se selecciona o que vamos a seleccionar,
vamos a elegir un subtema que será más específico. Esto supone una opinión o preferencia y se especificará desde qué enfoque o qué ángulo se va a tratar el tema general. Y aquí va a seguir el título de la monografía, que será un indicador del contenido real de lo investigado y no algo general. Y por último, en esa introducción podemos expresar también, por ejemplo, si hemos tenido problemas con la recopilación de datos, el manejo de la bibliografía, con el desarrollo de los temas. También podemos manifestar nuestra inconformidad con el resultado de la investigación realizada. Mire que todo va cogiendo ya en gran medida una estructura. Vamos a mirar los tipos monográficos, que esto es importante. Para eso he diseñado esta tablita. En esta tablita tenemos tipo, descripción y ejemplos. Entonces, cuando miramos, por ejemplo, la primera que es la monografía de compilación, en ella el autor analiza lo expuesto por otros autores sobre un tema específico, expone los distintos puntos de vista y luego de una exhaustiva revisión da su visión personal sobre el tema. Ejemplo, factores que producen el estrés laboral en los trabajadores de las pymes de la ciudad capital. Es como un ejemplo más o menos. Viene la 2, que es la de investigación, aborda un tema nuevo o poco explorado. Para realizar la investigación hay que conocer o reconocer lo que ya se ha escrito sobre ese tema en particular y aportar una visión novedosa. Aquí, por ejemplo, un ejemplo, el uso del teléfono móvil en el aula universitaria. Son ejemplos. Cuando hablamos del análisis de experiencias, se usa frecuentemente en carreras profesionales que impliquen prácticas o durante el ejercicio profesional. Se analizan experiencias, se sacan conclusiones, se compara y se aporta la visión personal. Aquí más o menos como para tener un ejemplo, generación de la cartografía catastral en los municipios del departamento de Córdoba. Aquí utilizamos imágenes, eh, todo lo que tiene que ver con los estudios topográficos, dependiendo. O puede haber otro, por ejemplo, la migración que se desarrolla en el departamento de Córdoba desde el año 1995 al 2024. Dependiendo de lo que vayas a investigar, así vas a ir organizando todo su material con claridad. Vamos a mirar la diferencia que existe entre una tesis de grado y una monografía científica. Cuando vamos a hablar de la tesis primero, es teniendo en cuenta la tesis, en la tesis tenemos el reporte escrito de un trabajo de investigación que pretende dar respuestas a un problema de investigación. Cuando miramos la monografía es el reporte escrito de un análisis minucioso sobre un tema específico. Ojo con eso. Cuando pasamos a mirar el desarrollo de la tesis, el trabajo implica formular una hipótesis o respuesta provisional y elaborar un plan de recolección de datos y su interpretación para comprobar el grado de validez de la hipótesis. En el desarrollo de la monografía, implica recopilar información de fuentes diversas, analizarla, clasificarla adecuadamente. Cuando miramos la hipótesis en la tesis, es la guía fundamental para la investigación, la cual al final será aceptada o rechazada. Y en la monografía, el tema específico es la guía fundamental para la monografía, el cual se describe y se comunica. En la tesis se presenta ante un jurado universitario para optar al grado que vayas a optar dentro de la maestría o el doctorado. En la monografía, aquí tenemos que tener en cuenta que este tema es muy específico, que es la guía fundamental de la monografía, el cual se describe y se comunica. Se presenta ante un jurado universitario para que evalúe la capacidad que tiene el estudiante para trabajar científicamente y allí sale un veredicto de aprobado o no aprobado. También vamos a mirar la diferencia que hay entre el proyecto de grado y la monografía. Cuando hablamos del proyecto de grado, acá estamos hablando del reporte escrito, de la producción académica más importante de un estudiante
que integra los conocimientos construidos a lo largo de su etapa universitaria. Hablando del proyecto de grado. Cuando hablamos de monografía, es el reporte escrito de un análisis minucioso sobre un tema específico. Cuando hablamos del desarrollo del proyecto de grado, implica proponer la resolución de problemas prácticos inmediatos en el orden de transformar las condiciones de un acto productivo y allí mejorar la calidad de ese producto. Cuando lo miramos desde el punto de vista de la monografía o el trabajo monográfico, allí es el desarrollo de la monografía, implica recopilar información de fuentes diversas, analizarlas, clasificarlas adecuadamente. Vamos a mirar la propuesta del proyecto de grado. Es la guía fundamental del proyecto, simplemente se conoce de antemano que se cumplirá de alguna forma. Mientras que en el tema de la monografía, el tema es específico. Es la guía fundamental de la monografía, el cual se describe y se comunica. Dentro del proyecto de grado se hace la presentación ante un jurado universitario para optar al grado que vayas a optar. Y en la monografía también se hace lo mismo, se presenta ante un jurado universitario que va a evaluar las capacidades del estudiante para trabajar específicamente o cómo trabajó específicamente el trabajo que está presentando para optar al grado que corresponde en ese momento. Pasos para seguir haciendo ese trabajo monográfico, muchachos. Es importante tener en cuenta los siguientes pasos. Mire que me tomé el trabajo de organizarlos uno a uno y esto lo tienen que tener en cuenta. Recuerden y tengan presente, el docente es un guía, es un tutor, no es el que les va a desarrollar la monografía o el trabajo de tesis o el trabajo doctoral. No, señores, eso no funciona así. Somos un guía, somos sus asesores, pero no les hacemos el trabajo. Entonces, el primer paso es elegir y enfocar el tema. Entonces, aquí se habla de qué hacer. Cuando hablamos de qué hacer, estamos, por ejemplo, el tema debe ser sencillo, específico, bien delimitado y tener una extensión manejable. En este punto las preguntas a responder son, ¿qué investigar sobre este tema? Primera que todo. ¿Qué se quiere comunicar? ¿Cuáles pueden ser los subtemas? ¿Cuáles son los, ojo con esos diferentes enfoques de los autores? Ese es el primer paso, el qué hacer. Ahora, el segundo paso es dónde buscar. Cuando hablamos de dónde buscar, es dónde buscar la información, que es, hay que tenerlo en cuenta. Entonces, se requiere hacer una revisión bibliográfica previa, que no es más que una investigación preliminar sobre el tema, estudios, investigaciones o trabajos anteriores. Se hacen consultas bibliográficas en bibliotecas físicas, electrónicas, internet, hemerotecas, publicaciones científicas, en las universidades, centros de investigación. También es recomendable realizar entrevistas a especialistas. Recuerden registrar los datos de todo el material consultado. Siempre les digo, yo llamo esto lo que es el RAE, que es el resumen analítico especializado. Paso número 3, ¿qué sirve? ¿Qué sirve? Ojo con esto. Evaluar la información. Una vez ya se tiene toda la información que se ha recopilado, es empezar a hacer clasificación de lo que nos va a servir para el desarrollo de nuestro trabajo. Les dice, una vez seleccionada la bibliografía, se realiza una lectura comprensiva que va a responder las siguientes preguntas. ¿Cuál es el objeto de estudio? Primero que todo. ¿Cómo delimitar el tema? ¿Cuál será su enfoque? Y entrar a hacer una parte reflexiva o una reflexión sobre lo leído que va a permitir identificar coincidencias, diferencias entre algunos autores. Es recomendable elaborar fichas donde se especifique el concepto, donde se especifique el concepto relacionado con el tema, el autor o los textos como tal. Vamos a mirar un ejemplo de una ficha bibliográfica, muchachos. Yo sé que esto ustedes de pronto no les han explicado, no han tenido conocimiento, pero acuérdense que si no lo sabemos, pues nos toca investigarlo. Nada que hacer. Entonces, ¿cómo se construye esa ficha bibliográfica? Entonces, esto se da cuando se evalúa la información. Entonces, sencillo, en una tabla, o sea, un Excel,
El que lo requiera, yo lo tengo, yo se lo regalo, porque yo las tengo ya organizadas. Entonces, ¿qué contiene esa ficha bibliográfica? Concepto, autor, texto de referencia y el contexto como tal. Entonces, un ejemplo sencillo. Cuando hablamos del concepto es conservación de la energía, es lo primero. Luego viene autor, Isaac Newton. Texto de referencia, Principios Matemáticos de la Filosofía Natural, 1687. El contexto, ¿qué es lo que contiene? Entonces, teoría escrita en el siglo XVII, que contenía la primera exposición impresa del cálculo, ojo, infinitesimal creado por Newton, presentando los fundamentos de la física y la astronomía en un lenguaje científico de la geometría. Es un ejemplo. Entonces hay unas posturas del investigador. Entonces aquí ya se empieza a hacerse unas preguntas. ¿Por qué se sustenta en estos autores? ¿Qué parte de las teorías coinciden con su postura y cuáles discrepan? ¿Cuántos autores coinciden con el concepto y cómo se ascribe a las diferencias corrientes? Mire que eso es importante. Así más o menos se organiza esa ficha bibliográfica y téngalo por seguro que esto les va a facilitar más el trabajo. Ahora, seguimos con el paso número 4. ¿Cómo hacerlo? La estructura de la monografía. ¿Cómo hacerla? Es la pregunta. Ya en este punto es preciso organizar las ideas y darle dirección al trabajo. Se puede utilizar un mapa conceptual que permita visualizar en un primer desarrollo lo que es la monografía. Mire que eso ya es importante. Ya tenemos un mapa que será la guía para la redacción del cuerpo de la monografía, los conceptos elegidos en el mapa, probablemente también tener en cuenta que serán los títulos, subtítulos. Es importante comenzar con un título sobre el conceptos y definiciones. A continuación se asocian las lecturas seleccionadas con cada parte del mapa conceptual. Se descartarán algunas, pero se necesitarán buscar otras. Hay que ir haciendo como esa selección de lo que necesitamos y lo que no necesitamos. Viene el paso número 5, que es redactar la monografía. Y aquí la pregunta que nos hacemos es ¿cómo redactar la monografía? Aquí viene lo que es la parte del texto. Tendrá una secuencia lógica encadenada. Ojo con eso. Es posible usar diagramas, cuadros, gráficos, ilustraciones o esquemas para aclararlo. Se recomienda redacción impersonal, uso de la tercera persona, verbos en infinitivo, lenguaje explicativo y párrafos breves. Ojo con estas recomendaciones. Requiere que se incluya la mayor cantidad de información posible para documentar el trabajo, que es lo más importante. Y también para mirar o identificar el punto de vista del estudiante. A medida que se va redactando, es conveniente armar las referencias bibliográficas. Para ello se utiliza algún sistema de normas. Se recomienda las normas APA séptima edición, señores. Normas APA séptima edición. Ya viene lo que es el punto número 6, cómo se presenta o cómo presentar la monografía. Es presentación de la monografía. Se hace un primer bosquejo de la estructura, incluyendo todas las partes de la monografía. ¿Cuáles son todas esas partes? Introducción, desarrollo del tema, conclusiones. Luego se realiza una evaluación inmediata a partir de una lectura detallada y se dan las recomendaciones o los ajustes que se deben hacer para que el trabajo quede como debe entregarse al final. Vamos a mirar acá con rapidez la estructura de la presentación de esa monografía. ¿Cómo se estructura la monografía? Mire que esto ya a ustedes les va a generar ¿qué? Que sea más fácil el desarrollo de ese trabajo. Entonces vamos a mirar la estructura de la monografía. Tenemos, o nos hacemos la pregunta, ¿cuántos capítulos debe incluir un trabajo monográfico, señores? Entonces, no existe una única manera de estructurarla. Cada estudiante posee un estilo propio, por ello es difícil presentar un esquema rígido como guía. No obstante, más allá de las preferencias personales, el cuerpo del proyecto debe incluir al menos 3 grandes capítulos. Ojo,
3 grandes capítulos, recomiendo, señores. Vamos a mirar cuáles son esos 3 grandes capítulos. Tenemos el capítulo número 1. En el capítulo número 1, ¿qué vamos a hacer? Pues hacemos la presentación del tema, objetivos, justificación, límites, metodología y contenido. Ojo con esto. Ese es el capítulo 1. Vamos para el capítulo número 2, que es el desarrollo del tema. Títulos y subtítulos del desarrollo de tema o capítulos. Y el 3, que son las conclusiones. Aquí tenemos conclusiones y recomendaciones. Más o menos ese formato, cómo va a ser o cómo se va a entregar. Entonces, la pregunta es, ¿cuál es la forma de presentación? Entonces, en formato Word, a su inicio, para que el asesor pueda hacer las correcciones, pueda hacer de pronto algunos comentarios. Al final se entregará en PDF, teniendo en cuenta la pasta o el empastado que indique la universidad. ¿Cómo va a ser el tipo de letra? Arial 12 o Times New Roman, de acuerdo a norma APA. Vienen los subtítulos y títulos. También teniendo en cuenta ¿qué? La norma APA, tener en cuenta las mayúsculas, las negritas, tener en cuenta que siempre vamos a tener presente cómo nos lo indica norma APA, en lo que tiene que ver con las tablas, con los gráficos, con el uso de las cursivas, todo siguiendo ¿qué? Las normas APA, séptima edición. El espacio interlineado, 1.5, 1,5. Los márgenes, superior e inferior, derecho 2,5, izquierda 4 centímetros, hoja tamaño carta. Vuelvo y les digo, siguiendo lo que nos indica, norma APA, séptima edición. La numeración, numerar todas las páginas, incluyendo tablas y gráficos. Y el estilo de las referencias, vuelvo y les repito, norma APA, séptima edición. Aquí hay más o menos un esquema que les va a servir mucho. Espero lo tengan en cuenta. Entonces tenemos, por ejemplo, parte preliminar, está cubierta o tapa, el abstract, el índice, el resumen ejecutivo. Acuérdese que aquí el resumen va en español, en inglés, incluyendo ¿qué? Sus palabras claves, no se les olvide. Luego viene ya, ojo, esas son partes preliminares. Viene el cuerpo de la monografía, que es el capítulo 1, capítulo 2. Entonces, en el capítulo 1, todo lo que es la introducción, capítulo 2, desarrollo del tema, capítulo 3, conclusiones. Luego viene el nombre y la cantidad de capítulos que puede variar en función del tipo de monografía o del criterio del estudiante o de la universidad. Pero aquí vamos a tener en cuenta, vamos a arrancar con estos 3 capítulos. Y la parte final, que son las referencias bibliográficas, los anexos y el currículum vitae, o la hoja de vida de ese estudiante. En esas partes preliminares, cubierto, tapa, ficha técnica, índice, recurso ejecutivo, como lo quieran llamar, tenemos la sección y la descripción. Entonces, cuando hablamos de la cubierta o tapa, son los logotipos de la universidad, facultad, carrera, título de la monografía, nombre del autor, lugar y fecha. El título describe en pocas palabras el contenido de la monografía. Debe ser sintético, claro y preciso. Cuando hablamos de la ficha técnica, ojo con esto, estamos en los preliminares, que es el abstract, es el título de la monografía, nombre y datos del autor, nombre del profesor, guía, descriptores, palabras claves, tema analizado, objetivo, contenido del documento. Más o menos es la parte que tiene ese abstract. Viene el índice, que es la tabla de contenido, capítulos, títulos, subtítulos, diferenciados por numeración progresiva o tamaño, teniendo en cuenta normas APA. Viene el índice de tablas, el índice de figuras. Entonces aquí cuando hablamos de índice de tablas o figuras, tenemos figuras, tablas, cuadros, gráficos, dibujos, diagramas, mapas. Y el resumen ejecutivo, escribirlo al final. Aquí ya se refiere pues, de forma breve el tema analizado, objetivo, metodología utilizada, resultados y conclusiones. Acuérdense que yo siempre les digo, el resumen también tiene su estructura. Y en el resumen que deja uno claro, señores, lo que les estoy diciendo. Ojo, se refiere a la forma breve del tema analizado. Entonces, una pequeña introducción. El objetivo, la metodología utilizada,
los resultados y las conclusiones. Como pueden ver, ese resumen, que es de 250 palabras, tiene una estructura de 5 partes. Entonces, por favor, vamos a respetarlas. Entonces, vuelvo y se las repito. Primero se hace una introducción breve del tema analizado. Luego, el objetivo. ¿Cuál fue la metodología utilizada? Los resultados y las conclusiones. Cinco pasos que se describen en 250 palabras. Entonces, ese resumen ejecutivo provee información resumida de qué tema se analizó, primera parte. ¿Por qué se le hizo? ¿Cómo se le hizo? Y los resultados finales. Mire que estoy siendo claro y específico para que hagan un muy buen trabajo. Vamos a mirar la parte de ese capítulo número 1, que es la introducción. Entonces, ¿qué contiene? Pues lo primero que contiene es la presentación de la monografía, la cual se hace por medio de una descripción del tema analizado. También se exponen los objetivos a cumplir y la metodología para cumplirlos. Se incluye también una breve descripción de lo que se encontrará en cada capítulo del documento. ¿Listo? Eso es claro. Viene el 1.1, la descripción, que es la presentación. Entonces viene 1.1, presentación de la monografía. Aquí ya inicia la redacción con una breve descripción del tema y de los elementos que giran alrededor de él y la forma como se relacionan, planteando las preguntas de investigación que suscitaron el tema planteado o el tema de interés. Luego viene formulación de objetivo, es decir, lo que se pretende alcanzar con el análisis del tema, considerar lo siguiente guía. Índice, redacción con un verbo en infinitivo. Ojo, cuando vamos a construir los objetivos tenemos que utilizar verbos en infinitivo, que indique ¿qué? Acción. Un ejemplo, describir. Luego, determinar qué pretende hacer y para qué quiere hacer eso. Ejemplo, describir los pasos para generar cartografía catastral usando imágenes satelitales para proponer su aplicación en los municipios del departamento de Córdoba. Es un ejemplo. Y el límite, que es la redacción a frases esenciales y concretas. Viene el 1.2, que son los objetivos ¿qué? Específicos. Entonces aquí formule un objetivo general y varios específicos que considere que van a ser útiles. ¿Para qué? Para el desarrollo de qué? De su monografía. Entonces tenemos, por ejemplo, un objetivo general. Es el logro mayor obtenido por medio de varias operaciones. Y el objetivo específico es el que va a dar desarrollo o cumplimiento de ese objetivo general, que son los objetivos parciales que buscan la realización del tema general o el desarrollo del tema. Entonces esto hay que tenerlo en cuenta. Viene el 1.3, que es la justificación. Aquí ya en la justificación tenemos que se exponen las razones del tema que influyeron para que haya optado por el tema. Esta puede ser de carácter académico, social, laboral, personal, profesional, etc. Algunos criterios que le ayudarán a evaluar la utilidad del tema son, primero que todo, la conveniencia. ¿Para qué sirve? Ojo con esto, muchachos. Si ustedes siguen esta ruta, va a ser fácil, no hay ningún problema organizar esa monografía. Entonces, aquí en la justificación, ¿qué lleva esa justificación? Conveniencia, ¿para qué sirve? Relevancia social, quiénes y de qué modo se van a beneficiar con los resultados. Implicaciones prácticas, ayudar a resolver algún problema real, es la pregunta que uno se debe hacer. Valor teórico, se llenará algún vacío de conocimiento. Y utilidad metodológica, contribuirá a la definición de un concepto variable o relación entre las variables. Mire que eso es fácil, sencillo, no van a tener ningún inconveniente. Viene el 1.4, que es la metodología. Aquí ustedes van a escribir la metodología. Entonces, describir la metodología, es decir, el conjunto de tareas concretas para lograr de manera precisa cada objetivo específico, incluyendo
los procedimientos para la recolección, organización, procesamiento y análisis de los datos. Y al redactarlo puede plantearse las siguientes interrogantes. ¿Qué hizo para lograr cada objetivo? ¿Cómo lo hizo? ¿Con qué lo hizo? Mire que es fácil. Viene el punto 1.5, que es el contenido. Y aquí se entra, describe en forma pormenorizada lo que se encontrará en los siguientes apartes, resaltando los temas más importantes. No se trata de un resumen, sino de una breve presentación del contenido. Esta parte es la que tiene que despertar el interés al lector o a los lectores del trabajo. Ojo con eso. Ya pasamos a mirar lo que es el desarrollo del capítulo 2. Mire que ya vamos avanzando, que es algo fácil, no es del otro mundo, o sea, no es complicado. Esto es muy fácil, todo el mundo puede hacerlo. Vamos a ese capítulo 2, que es el desarrollo del tema. Entonces aquí nos hacemos una pregunta, ¿qué contiene? Entonces, el desarrollo del tema, cuando ya miramos y nos hacemos esa pregunta, entonces dice el desarrollo del tema. Es decir, el análisis minucioso sobre el tema específico, la información recopila sobre el tema, el contexto y la definición de conceptos. Viene lo que es el título, aquí, títulos y subtítulos del desarrollo del tema o de capítulo. Aquí tenemos la descripción, organiza el tema. Cuando hablamos de organizar el tema es en títulos y subtítulos o en capítulos. Empiece una redacción, no existen normas precisas de límite, la forma de presentar los títulos o capítulos, ni criterios para determinar un número mínimo o máximo de páginas. ¿Listo? Viene, procure conservar el mismo estilo en toda la redacción, tratando de que el texto no sea muy extenso, pero evitando confusiones para el lector. Y cite adecuadamente. Ojo con la citación, normas APA. Las fuentes consultadas que usted buscó para apoyar su trabajo, citarlo como debe ser adecuadamente con norma APA séptima edición. Viene ya el desarrollo del capítulo 3, conclusiones y recomendaciones. Entonces, ¿qué contiene? Pues lo más destacado, que se encontró durante el análisis del tema, resaltando los hallazgos y los resultados obtenidos. Entonces acá miramos, por ejemplo, 3.1 son las conclusiones. Elabore las conclusiones, no se trata de hacer un resumen del tema, ni de repetir en forma abreviada los resultados del análisis, sino exponer los distintos puntos de vista y aportar una visión personal. Las conclusiones son la deducción a que se ha llegado sobre el tema después de haber realizado un análisis exhaustivo. Ojo con eso. Allí queda dentro de ese mismo 3.1, que son las conclusiones, algunos aspectos que te ayudarán a elaborar. Las conclusiones son cumplimiento de los objetivos, ojo con eso. Establecer cómo se cumplieron los objetivos, eso debe ir en la conclusión, no se les olvide. Establecer cómo se cumplieron los objetivos. Hallazgos y limitaciones, describa los hallazgos y las limitaciones encontradas durante el trabajo de investigación. Importancia del tema, destaque la importancia y significado del tema analizado y la forma como encaja en el conocimiento disponible, incluyendo la innovación, lo nuevo que tú hayas encontrado. Y aprendizaje obtenido, que es, resuma lo aprendizaje obtenido a nivel personal de esta investigación. Entonces, como pueden ver, esa conclusión tiene también unas partes. Entonces, cumplimiento de objetivos, hallazgos y limitaciones, importancia del tema y aprendizaje obtenido. Si esa conclusión no lleva la estructura, pues no estamos dando respuesta a lo que se quiere dentro del trabajo monográfico. Viene el punto 3.2, que son las recomendaciones. Aquí ya es formular recomendaciones para otros trabajos monográficos sugeridos, por ejemplo, la nueva línea de investigación, deje constancia de los puntos pertinentes que podrían ser tomados en cuenta por otras personas que van a hacer otros trabajos monográficos, es hacer ese aporte. ¿Qué aporta usted al nuevo mundo de la investigación o del conocimiento de acuerdo a la temática que abordaste dentro de tu trabajo monográfico?
Mire que eso es sencillo, no tiene complicaciones. Lo que sucede es que hay que tener o querer hacer las cosas y ponerle amor. Y ya viene lo que son las partes finales. Aquí tenemos la sección y la descripción. Entonces, referencia bibliográfica. Hacer un listado bibliográfico de todas las fuentes consultadas para sustentar el contenido de la monografía. Solo se anotan las referencias documentales que realmente se consultaron. No se trata de impresionar con un gran número de documentos, sino de indicar la bibliografía que sirvió de apoyo para el trabajo monográfico. No pongan a meter ahí referencias que no se utilizaron, porque igual el tutor o el asesor va a revisar, va a verificar. Estilo de la referencia, se recomienda que sea normada para séptima edición. Viene para insertar citas en Word, se procede de la siguiente manera: referencia, estilo APA, cita, pregunta nueva, fuentes. En los anexos, ¿qué se incluye? Hombre, información complementaria, imágenes, muestras, cuestionarios utilizados, los nuevos programas computacionales, todo lo que se utilizó, describir con mayor profundidad ciertos aspectos o lecturas que se realizaron o se desarrollaron dentro del desarrollo monográfico. Incluya un resumen de su currículo vitae, hoja de vida del investigador, del alumno que hizo el trabajo. Eso es importante. Y, como siempre he dicho, querer es poder. Gracias por su atención. Espero que este documento, este pequeño video tutorial, les sea de mucha ayuda para el desarrollo de sus trabajos monográficos. Acuérdense, tengan en cuenta, la Facultad de Derecho tiene unas líneas disciplinares, tiene un reglamento de investigación, entonces opten por alguna de esas líneas disciplinares o líneas de investigación para que sus trabajos queden como lo indica la universidad y no vayan a tener problemas al final. Les recuerdo, estos trabajos se van a verificar en Turnitin para verificar lo que tiene que ver con la similitud del trabajo. Entonces, ojo, se acepta en similitud, ojo, similitud un 3% comprobado. Porque una cosa es la similitud y otra cosa es el plagio. Plagio cero, no se acepta ni un punto en plagio. Similitud 3% comprobada o demostrada, de acuerdo a lo que indica el software Turnitin. Entonces, muchachos, Dios los bendiga. Hasta una próxima oportunidad. Espero sea de mucho provecho este video tutorial para el desarrollo de sus monografías. Próximamente los estaré acompañando con un nuevo video tutorial. Dios los bendiga. Éxitos. Hasta una próxima oportunidad.